Deseamos que el Señor siga derramando abundantes y ricas bendiciones en cada uno de nosotros en estos días que nos ha tocado vivir momentos bastante aciagos por la pandemia que ha vuelto a presentarse con mucho rigor y que representa una gran tristeza, digamos, angustia, desesperación para muchas personas, particularmente para aquellas familias que han perdido algunos seres queridos. Pero clamamos a Dios, rogamos a Dios, le pedimos al Señor que Él tenga misericordia de nosotros y que en medio de las adversidades podamos permanecer firmes y fieles y que nada ni nadie nos vaya a separar del amor de Cristo. Les saludamos en el amor de Cristo. Y en esta ocasión, después de ese acontecimiento maravilloso como lo fue el Pentecostés, en que se manifestó el Espíritu Santo, pues vamos a hablar ahora sobre el primer sermón de Pedro. Ustedes recuerdan que después de la confesión que Pedro hizo allá en Mateo 16, y que por cierto el Señor Jesús le dijo algo muy especial, y es que le dijo: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Fíjense ustedes, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y esas llaves precisamente sirven para abrir una etapa muy importante, trascendental en la historia de la iglesia. Los discípulos, podemos decir, ya tenían el Espíritu Santo. Ellos, podríamos también decir, ya se habían graduado, pero no habían recibido su título. Y el título se da precisamente en el advenimiento del Espíritu Santo, que fue lo que se dio en el Pentecostés. Como quien dice, ustedes ya están comisionados, ustedes ya están preparados. Pero fue a Pedro precisamente, ¿por qué no se comisionó a otro de los discípulos? ¿Por qué no pensar en eso? Sino que fue a Pedro. Porque Jesús consideró que era la persona idónea, que era la persona que reunía todos los requisitos, todas las cualidades para iniciar la gran tarea apostólica en esta tierra, en el mundo de aquel entonces. Entonces, a partir del Pentecostés hasta Patmos, que aparece en el Apocalipsis, tenemos nosotros esa etapa segunda de la iglesia, que se conoce como la iglesia apostólica. Y hablamos de la preapostólica, es decir, antes de los apóstoles, que fue la que surgió de una confesión, que fue Pedro precisamente quien hizo esa confesión. Y ahora, de Pentecostés hasta Patmos, nos encontramos con otra etapa importante en la historia de la iglesia. Por eso es bueno, ¿no?, leer despacio, ¿no?, con detenimiento, todo lo que aparece aquí en Hechos de los Apóstoles. Ahora, de Patmos hasta nuestros días y hasta la segunda venida de Cristo, nosotros podríamos decir que esa es lo que se conocería como la iglesia posapostólica, es decir,
después de los apóstoles. En este capítulo 2 siempre de Hechos de los Apóstoles, a partir del versículo 14, dice lo siguiente: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo, imagínense la autoridad que Dios le ha dado a Pedro después de haber aprendido del maestro. Es interesante que Judas tuvo el mejor maestro, al mejor amigo, al compañero incomparable, pero fíjense que él desperdició esa relación y él salió con otra cosa. Resulta que ahora se está dando lo mismo. Muchas personas están escuchando el mensaje de la palabra de Dios, pero resulta que ponen oídos sordos. Y algunos suelen decir, sí, eso es así, eso está magnífico, eso es cierto, pero no dan el paso, no dan el salto de la fe. De nada sirve que digamos qué lindo, qué fantástico, qué agradable, si nosotros no tomamos, no nos apropiamos, no hacemos acopio de esa palabra, que es la palabra que nos puede transformar, la palabra santa, la palabra que nos anima y que nos da todos los recursos para enfrentarnos a los distintos momentos de la vida. Y dice aquí, alzó la voz y les habló diciendo, recuerden que no disponían de todos los recursos como para ampliar la voz. No habían amplificadores, no, sino que tenían que usar todos los recursos físicos para dirigirse a las personas. Y dice de la siguiente manera, él se introduce así, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Estén atentos. Recordemos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Lo dice Romanos. Y por eso Lutero dijo que la fe es un fenómeno acústico. ¿Por qué? Porque se percibe a través de nuestros oídos. Y aquí dice, y oíd mis palabras. No voy a decir cualquier cosa, como algunos suelen hacerlo hoy también, cuando nos encontramos con un sinnúmero de charlatanes que dicen cualquier cosa. Y como nosotros no queremos leer, lo hemos dicho muchas veces, pues nos dejamos arrastrar por esa charlatanería. Nos dejamos llevar por todas esas cosas que nos dicen y que están totalmente separadas, divorciadas de la Biblia. Dice aquí San Pedro, porque quiero decirle que a raíz de lo que sucedió ahí en el Pentecostés, como siempre, ¿no? Como siempre, aparecieron unos burladores cuando escucharon, pues, aquellas distintas idiomas que se hablaron en ese lugar. Y entonces Pedro llama la atención. ¿En qué sentido? Bueno, en esta forma, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera del día, 9 de la mañana. Imagínense ustedes, 9 de la mañana, estos no están ebrios.
como quien dice, no es el momento para pensar que esta gente ha ingerido alguna bebida espirituosa. No. Y él llama la atención porque los burladores pensaban que lo que se estaba dando ahí en el Pentecostés era producto de un resultado de la ingesta de bebidas embriagantes. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Vean ustedes, San Pedro está partiendo del Antiguo Testamento. Y hay muchas personas ahora, incluso hay grupos religiosos que abominan, desprecian el Antiguo Testamento. Y resulta que no tendríamos Nuevo Testamento si no tuviéramos el Antiguo Testamento. Y aquí lo expresa de esta manera. Va a hablar ahora del Antiguo Testamento. Y San Pedro manejaba eso perfectamente. Y que es la profecía de Joel, capítulo 2, que se puede verificar. Y en los postreros días, dice Dios, no dice, digo yo, como muchos abusivos suelen decir ahora, yo digo esto y yo declaro tal cosa. Eso es un absurdo y es un abuso. ¿Por qué? Porque no partimos de la voluntad de Dios. Y aquí San Pedro nos está dando una lección en un sermón que es expositivo, porque está partiendo precisamente de lo que está ahí en la Biblia. Y en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días. Para aquellos que dicen que el mensaje de la Biblia es machista, y aquí están las siervas también. Derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y esto de la profecía no es lo que a mí se me antoja, no es lo que voy a predecir, no. Hay que leer el Antiguo Testamento y a todos los profetas, porque la profecía consiste precisamente en la proclamación del mensaje de Jesucristo, el Hijo de Dios, que consiste en denunciar, en anunciar y dar alternativa desde la palabra del Señor. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Entonces, todo esto ya se ha manifestado, se ha dado a conocer, se ha hecho una realidad. La profecía de Joel se ha cumplido. Hay profecías que no se han cumplido, algunas se están cumpliendo y otras se cumplirán. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos de nosotros invocamos el nombre de Dios? ¿Cuántos de nosotros buscamos la ayuda, el auxilio, el socorro de Dios? Invocar es invitarle a Dios, decirle, Señor, te necesito. Señor, ayúdame. Y bien lo dice Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, dice en el versículo 22 del capítulo 2, varones israelitas, oíd estas palabras. Fíjense que él insiste en el hecho de oír, porque repetimos, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, porque hay muchos que aquello lo toman sin importancia, es decir,
oyen como cuando cae la lluvia, no le dan cabida, no le dan importancia, no se apropian y algunos hasta se burlan. Y eso es bastante común. Pero aquí les dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón, dice aquí, aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Fíjense que aquí San Pedro prácticamente está acusando a quienes llevaron a Jesús al Calvario. Entonces, ¿qué es lo especial de este discurso de San Pedro? De este primer sermón de Pedro, de esta homilía de Pedro, que está partiendo del Antiguo Testamento, de lo que ha sucedido, de la profecía, y ahora ya hace un señalamiento que va directo a aquellas personas que atropellaron, que le dieron muerte a nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que eso nos debe servir para que nosotros nos acerquemos al Señor y le reconozcamos como el único y suficiente Señor y Salvador de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú has usado a hombres y mujeres también consagrados para desarrollar el ministerio cristiano y para el avance y crecimiento de la obra cristiana, de la obra tuya en esta tierra. Señor, te rogamos que nos siga usando, que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, que nos dé sencillez para seguir hablando del mensaje redentor de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.